Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta linda flor reversible. Todos sabemos que estamos a muy pocas semanas de celebrar una fecha importante como es el Día de la Madre, así que te pido por favor que me acompañes durante todo el proceso de nuestro proyecto. Como siempre espero que sea de su agrado y por favor no olviden de regalarme su like, de suscribirse y de activar la campanita. Así que vamos a empezar con los materiales. Estoy usando hilo 100% algodón, este que tengo aquí es para un crochet número 3, pero ya que mi tensión es más ajustada yo uso un crochet número 2. También vamos a necesitar un marcador de puntos, una aguja lanera, alfileres, una brocheta de 25 centímetros, también estoy usando alambre de calibre 24. En caso de que tú no tuvieses este tipo de alambre, puedes usar alambre de cobre. Este de aquí que tengo es de 7 hilos, así lo encuentras en la ferretería. Para bordar los ojitos vas a necesitar hilo de costura, napa o relleno acrílico, silicona fría o silicona líquida. Eso sería todos nuestros materiales que vamos a necesitar el día de hoy. Y si tú los quieres para tu negocio, realmente son muy fáciles de realizar. Y sin más que decir, mis queridos crocheteros, empecemos. Vamos a empezar haciendo las hojas con el color verde. Y voy a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vas a introducir tu crochet y vas a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vas a hacer un medio punto alto. En el siguiente punto vuelves a hacer otro medio punto alto. Luego vas a hacer 4 puntos altos. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. Después vas a hacer 2 medios puntos altos, un medio punto alto y 2 medios puntos altos. Después vas a hacer un punto bajo. Ahora en la última cadena vas a hacer 3 puntos bajos todos juntos. 1, 2 y 3. Todos esos 3 puntos van en un mismo punto. Ahora vamos a hacer el otro lado, siempre escondiendo esta hebra que te queda. Empiezas haciendo un punto bajo, luego 2 medios puntos altos, un medio punto alto y 2 medios puntos altos. Después vas a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Después
vas a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Para terminar haces un punto bajo. Ahora continuamos y vas a hacer un punto bajo. Aquí en el primer punto haces un punto bajo. En este punto bajo vas a colocar tu marcador. Esto te indica que estamos empezando una vuelta más. Ahora en el siguiente punto vas a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Luego vas a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Luego vas a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Después vas a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego vas a hacer 3 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Los 3 puntos en el mismo punto, todos juntos. Y vas a colocar tu marcador en el segundo punto que acabas de hacer. Recuerden que aquí hay 3 puntos juntos. En el segundo punto colocas tu marcador. Ahora vamos a hacer el lado contrario. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, luego 2 medios puntos altos. Un medio punto alto, 2 medios puntos altos. Después 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Después vas a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2 y para terminar un punto bajo. Así te va a quedar. Ahora vamos a colocar el alambre. Este alambre que estoy usando mide 20 centímetros. Vas a dejar más o menos unos 3 centímetros. Lo vas a colocar en el centro y mientras vas tejiendo vas a ir ocultando el alambre. Vas a hacer un punto deslizado aquí en el primer punto. Luego, a ver otra vez, un punto deslizado, luego una cadena. En el siguiente punto vuelves a hacer un punto deslizado. Recuerden que tienen que ir ocultando su alambre. Un punto deslizado, una cadena. Una vez más, un punto deslizado, una cadena. Así vas a ir tejiendo hasta llegar antes de tu marcador. No olviden de que tienen que ir ocultando el alambre. Y cuando estés en este punto, antes de llegar al marcador, retiras tu marcador. En ese punto vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 1, 2. En el mismo lugar vuelves a hacer un punto bajo. Y en este lado vas a volver a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Un punto deslizado, una cadena. Siempre ocultando tu alambre. Tú sigues tejiendo hasta llegar al final. Y ahí nos vemos.
Cuando hayas terminado, para rematar, vas a hacer un punto deslizado. Luego vas a cortar tu hebra, vas a dejar un pedacito de hebra, porque con esa misma hebra vas a envolver el alambre que te ha quedado. Ahora te voy a enseñar cómo lo hice yo. Jalas un poquito, acomodas tu hojita. Miren, vamos a enrollar estos alambres de esta manera. Así. Y ahora sí vas a enrollar el hilo al alambre. Con mucha paciencia. Y cuando llegues al final vas a colocar un poquito de silicona fría y vas a pegar. Aquí en esta parte colocas un poquito de silicona. Y así es como te va a quedar tu hojita. Tú puedes poner 2 o solamente una hojita. Eso lo dejo a tu preferencia. Y para nuestro tallo igual vamos a necesitar un poquito de silicona. Esta parte de acá colocas un poco de silicona, igual con tu hilo de color verde vas a empezar a envolver de esta manera. Lo tienes que hacer con mucha paciencia para que te salga todo muy bonito. Tú continúas envolviendo tu hilo y más o menos tenemos que llegar hasta la mitad. Cuando hayas llegado a la mitad, ahora vamos a colocar nuestra hojita. Aquí por favor quiero que me presten atención. Esta es la parte del revés. La parte del derecho tiene que estar mirando al tallo. Esta parte mirando al tallo. Bien, vas a colocar ahí derechito. Eso sí, tiene que estar bien derecho el alambre. Y con mucha paciencia sigues envolviendo tu hilo. Más o menos vas a envolver el hilo antes de llegar a la hoja. Ahora te voy a enseñar más o menos hasta qué altura vas a envolver tu hilo. Hasta aquí. Y ahí nos vemos. Mira, yo ya llegué hasta aquí. Ahora vas a levantar la hojita y por la parte de abajo vas a seguir envolviendo. Ahora de esta manera. Hasta llegar aquí. Vas a colocar un poquito de silicona y eso sería todo. Ya te enseño cómo me quedó. Mira, así me ha quedado mi tallito. Así también te va a quedar a ti. Ahora vamos a hacer los bracitos en color piel. Ya me queda muy poquito, pero es suficiente para lo que vamos a necesitar. Bien, voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y empiezo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico y ahora de la vuelta 2 hasta la vuelta 5 voy a hacer solamente puntos bajos, siempre colocando mi marcador en el primer punto. De la 2 hasta la 5. Y cuando hayas terminado la vuelta número 5, ahora voy a retirar mi marcador y voy a cerrar la abertura con 2 puntos bajos. Voy a omitir un punto, porque si ustedes recuerdan tenemos 5 puntos bajos.
pero solamente voy a hacer 2 puntos bajos para cerrar la abertura. Y cuando hayas terminado, haces una cadena y cortas tu hebra. No es necesario que rellenes el bracito porque es tan pequeñito, y haces 2 brazos de la misma manera. Vamos a hacer la parte de abajo de nuestra flor y vas a dejar una hebra más o menos de 7 a 8 centímetros y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ahora no vas a cerrar tu anillo mágico, lo vas a dejar así abierto. Y ahora me tocaría hacer la vuelta número 2 y voy a hacer 5 aumentos. Y en total voy a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Ahora nos tocaría hacer la vuelta número 3 y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Uno, colocas tu marcador en el primer punto, luego un aumento. Y esa es la secuencia que vas a hacer alrededor de toda la vuelta número 3. Un punto bajo, un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta número 4 y voy a hacer un punto bajo. Colocas tu marcador. Luego un aumento. Después vas a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego vas a hacer un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que hacer. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta número 4. Ahora me toca hacer la vuelta número 5 y voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que hacer en esta vuelta número 5. 3 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 25 puntos bajos. Ahora me toca hacer la vuelta número 6 y voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Luego vas a hacer 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que hacer. 4 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 6. Ahora me toca hacer la vuelta número 7. Vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y esa es la secuencia que tienes que hacer. 5 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 35 puntos bajos en esta vuelta número 7. Ahora nos toca hacer la vuelta número 8, pero voy a cambiar de color de hilo. Bien. Estoy usando un color fucsia. Hago el cambio de color de hilo. Ajustas un poco, retiras un momento tu marcador. Ajustas y en esta vuelta voy a hacer 3 puntos bajos, pero voy a tomar la hebra trasera. Coloca siempre tu marcador. Voy un punto,
1, 2, 3 y un aumento. Recuerden que es tomando la hebra trasera. Luego vas a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y esa es la secuencia que vas a hacer. 6 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 40 puntos bajos en esta vuelta número 8. Ahora, de la vuelta 9 hasta la vuelta 12, vas a hacer solamente puntos bajos. Recuerden, de la vuelta 9 hasta la vuelta 12. Y cuando hayas terminado la vuelta número 12, vas a hacer un punto deslizado aquí donde está tu marcador. Un punto deslizado y una cadena. Cortas tu hebra, no dejes una hebra muy larga. Y listo. Y así te va a quedar. Ahora vamos a hacer los sépalos en color verde. ¿Recuerdan estas hebras que nos han quedado, estas hebras delanteras? Vas a tomar un puntito, aquí voy a tomar el tercer punto, y con mi hilo color verde voy a hacer una cadenita para asegurar. A ver, una vez más. Ahora sí. Hago una cadenita para asegurar. En el mismo punto, aquí, voy a hacer un punto bajo. En total voy a hacer 7 puntos bajos. Ya voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Vas a hacer una cadena, giras tu tejido y te vas a saltar el primer punto. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo. En esta fila vas a hacer 6 puntos bajos. Voy 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vuelves a hacer una cadena, giras tu tejido, te saltas un punto, este punto en el siguiente punto y vas a hacer en esta fila 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vuelves a hacer una cadena, giras tu tejido, te saltas un punto en el siguiente punto. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Vuelves a hacer una cadena, giras tu tejido, te saltas el primer punto. Ahora me tocaría hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Una cadena, giras tu tejido, te saltas el primer punto. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Una cadena, giras tu tejido y haces solamente un punto bajo. Una cadena y cortas tu hebra. Ahora, estos hilos que te han quedado aquí, con la ayuda de tu aguja lanera vas a esconder por la parte de adentro de nuestro tejido.
Y de la misma manera vas a hacer en total 5 sépalos. Aquí agarras el siguiente punto y vuelves a hacer los 7 puntos bajos. Ya hice mis 5 sépalos, pero quiero mostrarte cómo oculto estas hebras que nos han quedado. Lo llevo por la parte de abajo con mi aguja lanera. Ahora más o menos en la primera fila, igual aquí subo una fila del color fucsia, lo llevo por dentro y hago lo mismo con la otra hebra. Y por el interior vas a amarrar. Miren, así me ha quedado y así también te va a quedar a ti. Llevas las hebras por dentro, amarras y cortas. Y esto sería todo en esta primera parte. Por favor, acompáñame en la segunda parte. Y si te está gustando nuestro proyecto, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Bien, los espero en la segunda parte. No me fallen. Ahí nos vemos.